Otto Preminger es un cineasta nacido en Viena que emigró a los Estados Unidos propulsado por Hitler, como tantos otros cineastas americanos de procedencia germánica. Hitler, en cierto sentido, le hizo un gran favor al cine americano porque le dio savia nueva y le introdujo sobre todo un elemento de expresionismo que fue muy útil y muy fundador del género llamado, no en América, sino en Europa, negro. Imagino que en Portugal se llama noir, como en francés, más que preto, pero es un género que en América no existe como tal. En América, de hecho, lo engloban todo como thrillers, y de hecho estos directores lo que pensaban que hacían eran thrillers. Entre estos directores, que hay muchos que más o menos conocidos, Otto Preminger empezó a tener fama precisamente por hacer películas más o menos pertenecientes a ese género, de las cuales la más célebre y la que ha adquirido un estatuto mítico es Laura, hecha en 1944 y con Jean Tierney. Jean Tierney estaba contratada con la Fox, que era la productora con la que trabajaba en esos momentos Preminger, y explicablemente a Preminger le gustó mucho Jean Tierney y hizo con ella varias películas, que son quizás de las más famosas, o por lo menos las que han tenido un estatuto más mítico entre los cinéfilos de todo el mundo. La llamada Where the Sidewalk Ends, de 1950, la llamada Whirlpool, de 1949. Hay también otras películas con otras actrices, como por ejemplo la más tardía Angel Face, con Gene Simmons y Robert Mitchum en 1952. Digamos que hay un primer periodo de Preminger en el que se dedica a explorar el reino de las sombras y de alguna manera, no, más que lo misterioso, de alguna manera sombrío, inquietante y en alguna ocasión siniestro. Son películas muy basadas en la fascinación y en las que ya se plantea un tema que es fundamental en toda la obra de Preminger, que es la desconfianza hacia las apariencias. El dicho que en España existe, las apariencias engañan, que me imagino que existe en casi todos los países, parece ser casi su lema. Hay un elemento, casi siempre el que se fía de la primera impresión, casi siempre se equivoca. Y parece que a Preminger le irritaba mucho la tendencia que tiene todo el mundo a fiarse demasiado de las apariencias. Es un tema, por otra parte, eminentemente cinematográfico, porque el cine se basa en lo que estamos viviendo, que es pura apariencia y que además no corresponde ni siquiera a una realidad física. Sin embargo, pese a que esta época es la más famosa de toda la obra de Preminger y la que hace muchas veces que en algunos diccionarios del cine y algunas historias del cine figura únicamente a cuenta de esto, para mi gusto, la época más importante de la carrera de Preminger empieza más bien a finales de los años 50. Los años 50 es una etapa particularmente complicada en su carrera porque decide independizarse de las productoras grandes con las que había trabajado bajo contrato hasta entonces y empieza a hacer películas como productor. Fue de los primeros directores americanos que se convirtieron en productores para tener independencia. Pero coleaban restos de su contrato y entonces los años 50 son, desde ese punto de vista, digamos, de la libertad, relativamente erráticos. Hay unas películas hechas todavía con la Fox, otras películas con un productor fuerte que no era el mismo, como The Court Martial of Billy Mitchell, o otras películas en las que ya por fin él es el productor. La primera de estas películas que toma el riesgo de ser productor, encima se encuentra metido en una polémica con el sello que daba la Asociación de Productores a que la película cumplía los preceptos del Código Hays,
que es The Moon is Blue. Es una película que uno la ve ahora y se queda atónito de que pudiera tener algún problema de ningún tipo, incluso en un país como España en aquella época. Es una película totalmente inocente e irónica, no hay ninguna cosa escandalosa, pero bueno, las normas del Código Hays eran, como casi todas las censuras, demenciales, y tuvo problemas. Esos problemas hizo una cosa que fue muy atrevida, consiguió estrenar la película pese a no tener el sello. Es la primera vez que una película americana se estrena sin tener el sello. Y a partir de ahí volvió a tener de nuevo problemas también con el The Man with the Golden Arm en el año 55, y de nuevo se atrevió a estrenar la película y con eso inició una carrera de productor independiente y combativo frente a la censura. Pasado este periodo, yo creo que empieza a descubrir el elemento de la luz, la claridad, a partir de ya River of No Return en 1954 o Bonjour Tristesse en el año 58, pero sobre todo la película que vamos a ver hoy, Exodus. Exodus es la película que contrasta con toda esa imagen negra y oscura y de tinieblas y de sombras que podría configurar la impresión general sobre el cine de Otto Preminger. De repente aquí descubre de una manera impresionante que la luz es lo que puede servir para iluminar mejor los lados oscuros de la existencia. Y a partir de ahí inicia un periodo que para mí es el más importante de toda su carrera, de una serie de obras maestras impresionantes seguidas. La siguiente a Éxodo es Advice and Consent, la siguiente The Cardinal, la siguiente In Harm's Way. In Harm's Way es ya una película que tiene muy mala fama, de hecho The Cardinal es una película que no tuvo éxito comercial y es un periodo en el que como productor independiente y que había hecho películas de gran éxito comercial empieza a flaquear. Sin embargo, para mí es una sucesión de obras maestras en las que hace las películas más complejas y más ricas de toda su carrera. En Éxodo, como el plano primero de toda la película, es una panorámica circular que aparentemente parece un plano subjetivo y que además tiene una voz en off que habla sobre Chipre, mientras hay una panorámica que nos muestra la isla de Chipre. Pero al terminar ese movimiento descubrimos que no es un plano subjetivo, sino es un plano objetivo y que lo que nos está mirando la cámara ahora es la persona que estaba mirando esa isla a su alrededor, que es el personaje que interpreta Eva Marie Saint. Y eso creo yo que resume el tipo de películas que en ese momento está empezando a hacer Preminger. Yo creo que la anterior, Anatomy of a Murder, es ya ese tipo de película, lo que pasa es que es en un ambiente mucho más oscuro y más tenebroso, mucho más cercano, de hecho, al de las películas negras, pero ya tiene esa amplitud. Son a partir de entonces películas de longitud superior a la normal. En el caso de Exodus dura 3 horas y media aproximadamente, en las que hay una multitud enorme de personajes, pero que son películas en las que sobre todo tiene una estructura narrativa de una claridad expositiva como yo creo que pocas veces se ha visto en el cine, y en la que además hay un elemento dramatúrgico muy novedoso, que es que los personajes que parecen principales y que están como en primer término de la narración, de repente hay un personaje secundario y que está al fondo, que de repente sube a primera línea, pasamos a seguir una peripecia especialmente dramática suya y después pasa a otro. Entonces hay una especie de recorrido a través de los principales personajes que no es que tomen relevos como en una carrera, pero produce una desviación de lo que parecía ser la línea narrativa principal de la película y permite que, aunque sean películas muy largas, sean por un lado enormemente claras en su
línea narrativa, y por otra parte casi todo el rato sorprendentes. Nunca sabemos al empezar la película exactamente por dónde va a ir. En alguna de estas películas de esta época incluso hay una estructura con flashback, como por ejemplo en The Cardinal, en la que todavía eso es más difícil porque no sabemos qué recorrido va a hacer de la vida de un personaje que empieza cuando le nombran cardenal y que de repente hay una serie de flashbacks que empiezan desde sus comienzos cuando vuelve a Boston después de haber estudiado, etc. Y luego va recorriendo una carrera que no sabemos hasta dónde llega. De hecho, llega hasta la Segunda Guerra Mundial y recorre un periodo de la historia europea y americana al mismo tiempo tremendamente largo. En otras, como Advice and Consent, lo que hace es estudiar el mecanismo para la nominación y elección eventual de un secretario de Estado, es decir, un ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, con el funcionamiento del Congreso, las intrigas sucesivas, etc. Y en ello también ocurre más o menos lo mismo. De repente hay un personaje, como el del vicepresidente o como el del presidente de los Estados Unidos, que aparecen en primer término, o el personaje del senador que interpreta a Don Murray, que de repente al verse sometido a un chantaje pasa a ocupar el primer término de la narración. En Éxodo esto ocurre constantemente para contarnos una historia muy peculiar y que tiene en realidad dos partes. La primera parte es la fuga desde Chipre de una serie de judíos refugiados que intentan huir desde Europa hacia Israel y que son detenidos en Chipre por las autoridades británicas. Consiguen hacer un golpe de efecto con un barco con el que parten y que hacen el chantaje de declararse en huelga de hambre y de amenazar con volar el barco. Y hay una segunda parte que ya ocurre en Israel en el momento en que en las Naciones Unidas se vota la autorización de que se cree el Estado de Israel en Palestina. Creación enormemente polémica y de hecho por sucesos políticos que han ocurrido en el mundo y en esa zona en particular a partir de 1967, un elemento que en la película no era nada polémico se ha convertido en tiempos posteriores en polémico. Hay mucha gente que rechaza esta película acusándola de sionista. Yo creo que no es sionista, es una película que cuenta el nacimiento del Estado de Israel en Palestina y que lo hace de alguna manera con la máxima objetividad posible, dentro de que Preminger era judío. Pero es un judío no muy partidario, no gran entusiasta, y de hecho es un judío americano que vive en América y que además, aunque haya nacido en Austria, yo le pregunté cuando le entrevisté si había que llamarle Preminger, un poco a la alemana, y me dijo, no, Preminger, totalmente pronunciado en inglés. O sea, no era un judío ni un europeo nostálgico, era por el contrario una persona que se había adaptado a otra vida completamente diferente. Y la primera manera de comprobar eso consiste en leer, y yo no recomiendo mucho esa lectura, la novela de León Uris en la que se basa la película. Esta sí que es una novela sionista, por otra parte yo encuentro que de una calidad literaria relativamente no alta. Ahora bien, Preminger se declaró siempre partidario no de adaptar una historia corta e hincharla, sino de coger una novela larga y pegarle grandes tajos, cosa que hacía estupendamente, yo creo que como nadie. Yo, tras 6 intentos, después de haber visto ya 20 y tantas veces The Cardinal, conseguí por fin leerme la famosa novela de Henry Morton Robinson, que es una de las peores y más asquerosas novelas que he leído en mi vida, y que con un esfuerzo enorme, pero con un lápiz en el que iba marcando, aquí han inventado tal escena, aquí han añadido tal, aquí han quitado todo esto, bueno, aquí han quitado todo y lo habían sustituido por otra historia. Yo creo que aparte del título y algunos nombres de personajes, cosa que he comprobado que es muy frecuente en el cine americano. A menudo las mejores películas americanas están basadas en novelas no buenas, sino malas.
en algunos casos simplemente mediocres, pero casi preferentemente malas, de las cuales además no adaptan casi nada. He ido descubriendo poco más o menos una cosa que empecé a sospechar, que es que, porque muy a menudo los directores en entrevistas muy posteriores decían, no, yo no leí nunca la novela, lo cual me parecía un poco chocante. Yo tengo la sensación que los productores tampoco leyeron las novelas y que incluso los guionistas tampoco leyeron las novelas. Yo creo que las leyeron los lectores que había en las productoras, que hacían un resumencillo, y con ese resumen y un informe que hacían, como los que se hacen en las editoriales, recomendando la compra del asunto, a partir de esa sinopsis los guionistas iban escribiendo un guión que luego no tenía nada que ver. Hay un ejemplo muy claro, incluso cuando se adapta una novela muy buena, por poner un ejemplo que yo acabo de volver a ver, que es Un Flips de Fritz Lang. Es una novela estupenda, pero la película no tiene nada que ver prácticamente con la novela, excepto un par de nombres y el título. Yo creo que compraban los derechos para poder usar el título y a lo mejor alguna idea suelta, una escena que les llamaba la atención, pero se inventaban otra historia. Creo que la historia que inventó Preminger, cómo eligió los actores, cómo pasó de una historia a otra y cómo lo combinó, es uno de los ejemplos para mí supremos de la narración cinematográfica. Una película de 3 horas y media en la que no sobra nada, no pesa ni un solo minuto, y que yo creo que es probablemente una de las películas de mayor inteligencia y de mayor amplitud que he visto nunca. De hecho, a mí lo que me ha maravillado siempre en las películas de Preminger, y sobre todo las de esa época, era cómo se puede tener en la cabeza tanta cantidad de personajes y de cosas y procurar encima meterlas todo el rato, a ser posible, en un plano muy largo en el que se estén viendo las cosas que suceden simultáneamente todo el tiempo. Esa sensación de simultaneidad y de riqueza y de movimiento que hay en las películas de Preminger, yo no lo he vuelto a encontrar nunca en ninguna otra película de ningún otro director. Creo que probablemente era un elemento de capacidad mental suya unido a una cosa muy curiosa. Es uno de los directores que ha hecho planos más largos a lo largo de toda su vida y no se sabe muy bien por qué se le ocurrió esa idea. Si uno ve la primera película que hizo, que es la única que hizo en Viena y mucho antes de empezar a volver a hacer películas en América, en el año 31 hizo una película que se llamaba Der große Liebe, el gran amor, que no es que tenga planos muy largos ni planos secuencias, pero hay ya una tendencia a utilizar la profundidad de campo y hacer planos muy nítidos y bastante más largos de la media normal. Hay un elemento que sospecho que procede de su oficio principal, no el primero, que le obligó su padre, que era ser abogado, sino el segundo, que fue director de teatro. Yo creo que hay un elemento de origen teatral que le impulsa a querer que haya continuidad en la interpretación de los actores y que haya continuidad en el espacio que muestra la película. Y que eso le ha llevado de una manera parecida a lo que llevó en algún otro momento aislado a Max Ophüls, a Jean Renoir o a Kenji Mizoguchi, que son quizás los directores que han hecho planos más largos más temprano, hacer planos que eran más largos de lo normal. Normalmente no hacía planos secuencias espectaculares ni excesivamente largos, simplemente procuraba tomar el elemento de continuidad que podía haber en una escena y eso resolverlo en un solo plano. Normalmente también desde muy pronto, yo creo que desde Laura por lo menos, con una dolly o con una grúa y moviendo la cámara de una manera enormemente precisa y no tampoco muy espectacular. Es raro encontrar en una película de Preminger un movimiento de cámara, digamos, como el inicial de Touch of Evil de Orson Welles, en el que se nota mucho que es un plano gigantesco, sino uno no nota la primera vez que aquello es un mismo plano, cuando la ve por segunda y posteriores veces se va quedando asombrado de que los planos son, bueno, que el plano continúa. Esa sensación de continuidad aporta mucho a la sensación de fluidez y de dinamismo dramático que tienen todas las películas de Preminger.
Para mí Éxodo en ese sentido es quizá el límite, porque es la más larga de todas las películas que hizo y probablemente es la más fluida y la más luminosa al mismo tiempo. Es una película que tiene además elementos, por un lado, muy dramáticos y por otra parte muy trágicos, y al mismo tiempo tiene una especie de extraña serenidad final. Es una película que acaba muy mal, acaba con muertes de algunos de los personajes principales y con una especie de incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro de esos personajes, que evidentemente no solo lo veía venir, sino que en el año 60 era presentible que esto iba a seguir siendo un territorio enormemente conflictivo, como de hecho sigue siéndolo y no se ve que vaya a dejar de serlo nunca. Pero sin embargo eso está visto de una manera en la que en lugar de hacer una especie de proclama o decir, bueno, qué catástrofe, esto no tiene remedio o algo semejante, hay un elemento como de esperanza y de que por lo menos se ha conseguido llegar hasta aquí, que es lo que contribuye a hacer que sea una película de alguna manera enormemente equilibrada, que yo creo que ha sido también uno de los objetivos de Preminger toda su vida. Procurar hacer películas que no fueran decididamente partidarias de nadie y jugar a veces con algo que a alguna gente le ha reprochado, la ambigüedad. Por ejemplo, ese elemento que hay en Anatomy of a Murder, que al final declaran inocente de la acusación de asesinato al personaje que interpreta Ben Gazzara, que yo creo que muy deliberadamente Preminger ha hecho que sea un personaje enormemente antipático, es decir, que no queda declarado inocente porque sea simpático a los espectadores, sino a pesar de ello, que es también un elemento, yo creo que es importante en las películas, digamos, que combaten contra la pena de muerte o cosas de ese tipo. Es como un poco lo que ocurre en Beyond a Reasonable Doubt de Fritz Lang, que es una película contra la pena de muerte, pero que finalmente el que está combatiendo la pena de muerte es verdaderamente culpable. Es decir, que la película ataca la existencia de la pena de muerte, pero no porque se ha condenado a un falso culpable que en realidad era inocente, que es también un poco el argumento contra la falsificación de pruebas por la policía que hay en Touch of Evil. Lo importante del asunto es que está el detective que interpreta Orson Welles, Quinlan, falseando las pistas y creando pistas falsas, aunque en la realidad su instinto había acertado y el asesino era el que él creía, lo cual le da muchísima más fuerza a esa argumentación.